Afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová. ¡Aleluya! 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 Incomparables promesas. ¡Aleluya! Amén, amén. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno hoy. Dígale al que tiene al lado: Dios es bueno hoy. Aleluya, amén. ¡Qué bueno que viniste! Amén. Te podrías haber quedado en casa, pero no. Elegiste la mejor parte. ¿Qué tal si te das un aplauso? Para vos y para los que nos miran a través de las redes sociales, les decimos: la próxima tenés que estar acá. No hay vuelta que darle. Nada mejor que estar en la presencia de nuestro Padre. Amén. Gracias, grupo de alabanza. Bendecimos al Señor por nuestros hermanos y hermanas. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Ya. Estamos en el libro de Lucas. Vamos a comenzar la palabra del Señor. Vamos a compartir el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Amén. Todos los cristianos que tienen Biblia, y no solo en el corazón. Y yo tenía un amigo que nunca traía Biblia a la iglesia y decía: la palabra está en mi corazón. Bueno, pero tráigala también si la tiene física para que la lea. Y si no tiene Biblia, que no se compró, baje una gratis en su celular, puede. Aunque después corres el riesgo de irte para otros lados. Pero bueno, empecemos por algo, gloria a Dios. Compartimos el libro de Lucas, capítulo 6, vamos a compartir desde el verso 12. ¿Por qué acercarnos a Dios? Porque no es una opción, ¿o sí? Sí, es opcional. Si usted quiere, se acerca. Si usted quiere respuesta, tiene que acercarse. Y al que a mí viene, yo no lo echo afuera, dice Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Así que qué bueno que estamos aquí. Leemos Lucas 6, 12. Dice: en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche a lo que fue, orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran... Y toda la gente procuraba... ¿Por qué? Porque de él salía poder y sanaba a todos. Amén. Tu palabra es verdad. Por eso predicamos tu palabra. Tu espíritu es vida, por eso celebramos tu presencia. Queremos que hoy, una vez más, Espíritu de Dios, convenzas de pecado, de justicia y de juicio, porque eso es lo que haces. Queremos darte el lugar que te mereces, honrándote, honrando a Jesús y honrando al Padre.
a quien damos toda la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Llévate cautivo todo pensamiento a la obediencia a esta palabra. Y que todo lo que se opone sea derribado en el nombre de Jesús. Todo lo que el Padre no sembró sea desarraigado. Y que tu palabra, Señor, produzca fruto a 100 y a 1000 por uno. En el nombre de Jesús, que tu reino se establezca en nosotros. Para la gloria del Padre oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Qué lindo es verte otra vez. ¿Estás listo para recibir? Yo también. Porque Dios nunca nos mueve para perder el tiempo. Dios siempre que nos hace movernos, nos convoca a su casa es porque ya tiene un festín. Él no espera que llegues para ver qué hace. A ver con qué les puedo ayudar, con qué los recibo. No. Él tiene todo listo, de antemano. A lo mejor vos y yo improvisamos cosas. ¿A cuántos les gusta improvisar? Ahora voy a hacer ¿a cuánto nos gusta organizarnos un poquito más para que las cosas salgan mejor? A eso tenemos que aspirar, ¿verdad? Pero normalmente improvisamos. Pero Dios no improvisa. Todo lo que el cielo hace tiene un orden y obedece a un plan perfecto. Por lo tanto, esa es nuestra seguridad. Decirle al que tenés al lado, Dios ya lo planeó. Tranquilo, tranquilo, tranquila. Dios ya tiene todo establecido. Ahora lo que tenemos que aprender conforme a las Escrituras es esto. ¿Por qué debemos acercarnos a Dios? Bueno, miremos quién se acerca. El primero que se acerca a Dios en el pasaje que leímos es Jesús. Y si Jesús, siendo Jesús, oró, nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Y por qué se acercó a Dios en oración? Porque necesitaba tomar la decisión más importante de su ministerio aquí en la tierra. Él tenía que seleccionar al equipo que lo iba a acompañar durante su aventura en la tierra, durante su misión. Y la Biblia nos exhorta que cuando vamos a hacer algo debemos hacerlo con personas que están en el mismo ánimo. De hecho, comienza con la relación más importante que es el matrimonio y dice que no sea un yugo desigual con un incrédulo. ¿Y un incrédulo qué es? Una persona que no cree. No creer en Dios es pecado. Entonces Jesús iba a hacer la obra, tenía que buscar gente de fe que creyera. ¿Pero que creyera en qué? Porque la ley ya iba a terminar. Jesús venía por una época nueva, para establecer el reino de Dios y su justicia. Y hasta ese momento el único que conocía sobre eso era Él. Por lo tanto, no podía elegir a cualquiera. Ahora, es verdad que cuando uno hace obras buenas, cuando uno reparte comida, especialmente cuando uno reparte comida, ¿lo siguen muchos o pocos? Si hoy, en vez de decir venga a adorar a Dios y a exaltar su nombre, usted hubiera anunciado hoy repartimos comida, usted tendría que estar parado. Bueno, puede ser una estrategia para la próxima. Porque de Dios Jesús daba de comer. Y que Él hacía una ofrendita. A ver, junte muchachos. Es más, esa vez que les dijo, traigan ustedes para darles de comer. ¿Y pudo darles de comer? Sí. Jesús ya sabía lo que iba a pasar después. Sabía todo lo que tenía que hacer. Lo más importante de todo, solo Él lo iba a hacer. Pero en el trayecto tenía que acompañarse de personas que compartieran su visión, que se animaran a hacer lo que Él les iba a decir. Jesús no podía elegir a cualquiera, y si bien estaba rodeado de multitudes, siempre, porque más adelantito lo vamos a leer, pero hasta aquí, Jesús dice, bueno, esta no es cualquier decisión. Igualito
visto que nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, lo primero que hacemos es... Voy a corregir. Echo para atrás. Rewind. Lo primero que vamos a hacer de ahora en más, cada vez que tengamos que tomar una decisión tan importante, es orar. ¿Pero qué cosas? ¿Qué es lo último que hacemos? Y después nos enojamos y hasta nos dejamos de congregar. No ustedes, esto es para los que nos ven por redes. Porque no nos salió la cosa bien. Porque tomamos una mala decisión. Pero no es lo mismo pedir dirección a Dios y obedeciendo a lo que Él nos dice, lograr resultados, que hacer lo que se nos viene en gana, pedirle a Dios que lo bendiga a eso que se nos dio la gana y que después las cosas nos salgan bien. ¿Me sigue? Por eso Jesús dejó escrito el consejo, lo dejó escrito, para que si se nos olvida, porque las cosas se nos olvidan, tengamos referencia. ¿Y quién fue el que oró? Jesús. Usted no va a encontrar muchos relatos que diga, y Pedro oró, y Pablo oró. Bueno, sí, Pablo sí fue un hombre de oración, pero de los apóstoles siquiera. Y Andrés orando llamó a Felipe. No. Pero a Jesús lo vas a ver todo el tiempo orando. Y acá viene otra cosa que no está en el mensaje, pero va a venir igual. Lo agarra. Jesús se la pasaba haciendo cosas. Y no había tiempo en la agenda del día para orar. Entonces, ¿qué hacía? Se quedaba despierto de noche. ¿Viste cuando vos y yo decimos, ay, no me alcanza el día para nada? Para nada de lo que no quieras. Porque cuando necesitas, te haces el tiempo. Y Dios lo sabe. Ahora, ¿querrá Dios que pases por problemas tan fuertes para que entonces lo busques? No. Dios no quiere tu aflicción, pero a veces lo tiene que provocar. Jesús dijo, esta tarea es importante. Y si bien hay muchos a mi lado, estos se van a exponer a cosas tremendas. Es más, los que me vas a dar, Padre, te pido que los bendigas. Y pido no solo por ellos, sino por los que van a creer en mí por causa de ellos. Y en esa oración estábamos vos y yo. Yo pensé que le ibas a dar gloria a Dios. Esta es una pildorita espiritual contra la depre. Cuando pensás, nadie ora por mí, nadie me quiere. Jesús ya oró por vos. ¿Hay alguien más importante y más grande que Él? Y ya está. A ver, decí conmigo, ya está. Ya está. Jesús ya oró. Oró que nuestra fe no falte. Y oró por sus discípulos. Y cuando terminó toda la noche de orar y arreglar cosas con Dios, no dice qué, pero pasó toda la noche. Yo me imagino a Jesús, ¿y qué tal este? Padre, sí, no, tal vez. Este creo que va mejor y ya, busquemos. O quizás no, fueron otras cosas. Pero llegar a la mañana no es solamente a Dios orando. Es con el mazo dando. Hay que trabajar. Si queremos resultados, no nos quedamos solo en la oración. Después de orar, actuamos. Oramos por las multitudes, oramos por el barrio y los vecinos. Pero no alcanza con orar. Después de orar, hay que ir. Qué bueno que empezamos. Qué bueno que se empezó. Ya estábamos haciéndolo, lo vamos a hacer más. Qué bueno que la próxima participes. Que vengas, que hagas el tiempo. Y después de esto que te acabo de decir, no hay excusa. No me alcanza Hace que te alcance.
Coordina tu agenda. Jesús no le estuvo diciendo, mira, Padre, mira que estoy cansado todo el día, sanando enfermos, libertando a los endemoniados y ahora... Cuando se levantó muy de mañana, se encontró con que estaban sus discípulos, y eran muchos. Y entonces, después de llamarlos, vengan, ¿qué hizo? Lea la Biblia. Oró toda la noche. A la mañana los manda a buscar a sus discípulos, y una vez que los llama, vos, 12. Y me encanta, porque los detalles en la Biblia están por algo. Y fíjate cuál es el único detalle de perfil que nos da de los apóstoles. No de los discípulos, de los apóstoles. Apóstol significa enviado, o sea que iba a ser gente, los sigles de Dios. ¿Ah? ¿De quién da el perfil? A ver, si tu Biblia lo tiene, el verso 16. Habiendo orado toda la noche sin parar, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. No, él estaba orando. Llama a este, y por último, el que llegó a ser... Ay, Jesús, no sé si la vas a atrapar. ¿Vos hubieras pasado toda la noche para orar por uno que llegaba a ser traidor? Vos y yo en nuestra humanidad entendemos que cuando oramos, todo lo que oramos tiene que salir perfecto y bien. Y nosotros ahora que lo leemos y somos súper espirituales, nos damos cuenta que en el propósito divino de Dios, Judas tenía que traicionarlo. Pero en la vida real, donde se mueven la mayoría de los mortales, como yo, ¿hay algún otro mortal aquí? Después de que oramos y ayunamos y que digo si vigilamos como Jesús, no puede haber margen de error. ¿Cómo va a ser que Judas va a ser elegido para ser el traidor? Pues sí, porque en el plan de Dios todo está estipulado. Y más cuando hay oración. Así que si vos oraste y las cosas no salen del todo como pensás, tranquilo. Vos no, pero Dios tiene el control. El cielo nunca va a dejar de dar oportunidades. Porque a veces pensamos que, no crecemos porque el liderazgo es mediocre. A mí en la iglesia nunca me enseñaron Teología Pastoral 4. Pero aquí en esta iglesia sí hay IETE, Instituto de Educación Cristiana por extensión, ¿sabía? No sabía, entérese, busca a la pastora María y pregúntele. O a Vivi o a cualquiera de los hermanos. Pero no se trata de que no haya oportunidades, porque a veces le queremos echar la culpa de la falta de crecimiento o de algo que sucede del todo como esto, de una traición al liderazgo. Y sin embargo, ¿qué mejor líder que Jesús? Y aún así, Judas fue un traidor. Porque Dios te llama y te da las oportunidades, pero el que tiene que tomar las oportunidades y hacer algo con ellas, Dios no va a venir a santificarte. Él te santifica si tú quieres ser santificado. Dios perdona tu pecado y borra tu historial. Pero el que tiene que trabajar día a día para vestirse de Jesús, para vestirse del nuevo hombre, eres tú. La obra más grande que jamás nunca podías hacer la hizo Él. Y es para siempre. Pero de ahí en más, Jesús te perdonó
tu vida de miserias cuando viniste. Yo no sé usted, pero la mayoría tenemos problemas con verdad, mentira. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué? Cuando viniste al Señor ya no mentiste nunca más. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Ayer nomás. De ahora en más tenés que practicar la verdad para que lo que estabas acostumbrado a hacer no te salga. Porque aquí no hay varitas mágicas. No es que viniste a Cristo y chao. Sí, delante de Dios es una nueva criatura y eres perfecto. Pero en el día a día y mientras estás aquí en la tierra tenés que practicar la verdad. Buscar santificarte y ser parecido a Jesús. Esa es la meta de Dios a través de Cristo y de la palabra. Que la imagen que ha sido corrompida por el pecado en ti vuelva a ser lo que una vez fue. En el corazón de Dios cuando te creó perfecto en el Edén. Pablo le explica en su carta, dice, el que mentía, no mienta más. El que robaba, pero donde te descuidas un poquito y le das así al diablo, una uña, vas a volver a lo mismo y peor. Jesús lo advirtió. Cuando Jesús viene, limpia la casa y saca todo lo que hay adentro y te deja bonito y limpito. Pero ahora hay que empezar a llenarlo, porque si no, el que se fue, al que echaron, pasa, ve la casa limpia y dice, ajá, ¿qué pasó? Limpita y no hay nadie. Va, busca 7 peores y vuelve de donde lo sacaron. Esa no es una historia que yo invento, está en la Biblia. Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, ya está. Por eso tú y yo tenemos que buscar día tras día ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es producto de tu esfuerzo, es trabajo del Espíritu Santo en ti. Que tú haces cada día, te encuentras con Él. Buscas un tiempo con Él. Para que te paguen tu salario tenés que ir al trabajo cuando se te da la gana. Si querés que Dios cumpla esas incomparables promesas. Por tu linda carita. ¿No? Tiene que haber un corazón que está permeable, que cree. Hay gente que viene a la iglesia y no cree ni en la luz eléctrica. Quiero decirte, hasta el diablo y los demonios conocen, creen y tiemblan. En la jerga diríamos, hay gente peor que los demonios, porque ni creen, los demonios al menos. Fuerte, ¿eh? Dios nos está sacudiendo para que no nos durmamos. Para que entendamos que Él no tiene que ser el último recurso. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Hacerle tiempo en la agenda. Jesús encontró el momento y consideró que era importantísimo, por eso veló toda la noche. Iniciado el día ya estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Vengan muchachos, vinieron todos. Tú. Serán mis apóstoles, mis enviados. Tuvo misiones para 70, tuvo milagros con multitudes, pero a esos, para arriba y para abajo. Y cuando se fue, esos se encargaron de llevarlo. Ahora usted y yo no leemos nada en las Escrituras, ni de Tomás, ni de Mateo, ni de Jacobo Alfeo, ni de Simón el Celote. ¿A quién conocemos? A Judas el traidor, primerito. Pero después a Pedro. Ahora, ¿usted cómo está conociendo esta historia hoy?
¿Gracias a quién? A mí, que se lo estoy dando. Pero antes de mí, ¿gracias a quién? A Lucas. ¿Usted encontró a Lucas en esa lista? Porque Lucas fue de esos por los que Jesús oró a través de que bendigas a estos y a los que van a venir por culpa de estos y a los que van a venir por esos y así sucesivamente, hasta llegar a mí y a ti. A partir de hoy no hay excusas para ustedes. Pero entonces, ¿qué? ¿Dios también me puede elegir para ser un traidor? ¡No! Eso era para aquel plan y el plan ese ya terminó. Porque Judas hizo lo que tenía que hacer, lo traicionó. ¿Y Jesús tuvo que cambiar el plan? No. Porque el plan de Dios es a través de gente imperfecta. Qué bueno. Estamos en su plan. Estoy en su plan. Y descendió con ellos, porque todavía estaban arriba, en la montaña. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar planito. ¿En compañía de quién? ¿Y quién más? Y una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, o sea, de cerca y de lejos, que había venido solamente ¿para qué? ¿Por qué buscamos a Dios? Bueno, Jesús lo buscó para tener dirección, claridad, consejo. La gente lo buscaba ¿para qué? Para oírle. ¿Para qué nos reunimos esta noche? ¿Cuántos necesitan oír a Dios? Habla, Dios, que tu siervo oye. Dios siempre habla. Porque eso tiene que ver con lo que les hablaba recién de elegido Judas. A lo mejor si hubiera accionado su fe en algún momento, se hubiera salvado. Pero no lo hizo. Ahora aquí, Dios habla, siempre habla, solo que a veces no lo oímos. ¿Y por qué no oímos a Dios? ¿Porque no habla? No, ya dijimos que Dios habla siempre. Entonces, ¿por qué no lo oímos? Porque estamos distraídos, eso es lo más común. Porque estamos desorientados, perdimos el norte. Porque aunque lo oímos no sabemos qué es Él. Muchas veces nos pasa que Dios nos habla y no entendemos que es Él el que nos habla. Por eso nos invita a pasar más tiempo con Él. Llega un momento, y más cuando estás mucho con esa persona que la amás profundamente, que podés reconocer su voz entre muchas voces. Eso mismo nos tiene que pasar con Dios. Mucha gente hoy va a hablar y cada vez esto se va a poner peor. Hablamos de las redes, en redes. Cualquier cantidad de profetas y pseudoprofetas. Y hasta atrevidos que vienen a las casas a dar testimonio de que soñaron y que vieron no sé qué. Nada más lejos de la verdad de Dios. ¿Y qué pasa? Pasó y seguirá pasando. Pero si tú no te cuidas, si tú no sabes, si tu oído no está entrenado a la voz de Dios, ¿qué te va a pasar? ¿Vas a poder evitar que venga esa gente? ¿Vas a cortarle las redes para que no estén? Los podés bloquear para vos, pero seguirán haciendo lo que es. Pero tu responsabilidad es escuchar a Dios, saber cómo se oye Dios, los planes de Dios, para que cuando vengan, aunque vengan en el nombre de Dios, ese no es mi Dios.
Dios nunca va a mandar a alguien a decirte algo que no esté escrito. Porque Dios respalda su palabra escrita. Pedro lo dice en una de sus cartas: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en oírle atentamente. No solamente para escucharla, sino para hacerla. ¿Cómo puede ser que todavía hoy haya cursos para cualquier cosita y los tomemos? Inteligencia artificial por todos lados. Todo el mundo quiere estudiar inteligencia artificial, cómo usarla. No digo que esté mal, pero ¿y la Biblia? ¿Cuántos se apuntan para estudiar la Biblia? Pero no solo para conocer, por conocerla, sino para saber qué piensa Dios acerca de las cosas. Porque la Biblia dice, y es clara: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si usted conoce qué piensa Dios, cuando usted está clarito de lo que es Dios, de la opinión que Dios tiene acerca de cada asunto, a usted no lo mueven. No importa de qué se disfracen, no importa si se visten lindos, llamativos, si ponen luces, si le hacen sombra. Si no está escrito, no es. Y ojo, no digo de ser literales, sino de conocer el espíritu de la palabra, lo que opera a través de ella. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí esta noche? Lo mismo que cada día. Que lo amemos, que lo entendamos. Que entendamos que Él nunca va a buscar nuestro mal ni nuestro dolor porque sí. Porque cuando no entendés y pensás que Dios es bueno todo el tiempo, como dijimos al principio, y es verdad, es saber entender que en el tiempo de la adversidad y del problema también sigue siendo bueno. Y que Dios no me va a dejar pasar por ahí por el simple hecho de verte sufrir. A ver cómo llora Prisi. No, para esas lágrimas vamos a darle algo más duro. Y el cielo de fiesta mientras ella llora. No. ¿Cómo Dios podría decirle lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan y Él hacer algo distinto? ¿Me explico? Cuando hay todo este desorden y las guerras y todo lo que se alborota el mundo, si yo conozco que Dios está sentado en su trono y su cetro es cetro de justicia y su trono de santidad es eterno, ¿de qué me voy a temer? ¿Qué me va a robar el sueño? Firme su trono eternamente. Dios no se va a mover de donde está. Dios no se asusta, no se va de vacaciones al Caribe mientras Ucrania sufre. Él trabaja en su pueblo, trabaja en su gente. Estamos a miles de kilómetros y no tenemos guerra, pero estamos orando por los hermanos que están allá, por los que no son hermanos todavía y necesitan al Salvador. Somos el pueblo que salió del ombligo, que no es el centro del universo su ombligo, que lo importante en su vida es Jesús y que su voluntad sea hecha en la tierra como es en los cielos. Y hasta que eso no pase, tenemos trabajo. Había gente que venía para oírlo y esta noche espero que usted también haya venido para oírle. Pero también había gente que venía a ser sanada. Yo me crié en el Evangelio y he escuchado tantas veces gente que, no con maldad, pero por ignorancia, actuando ignorantemente, inmaduramente, critican a la gente porque vienen solo por su sanidad. ¿Qué importa? Que vengan igual. Porque Dios, igual que ayer, ¿qué hacía? Todos los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Él no ha cambiado. Y entonces, ¿por qué no pasa hoy?
¿Está listo que les diga por qué? Por nosotros. Porque nosotros encerramos a Jesús. Nosotros le dijimos a Jesús cuándo podía actuar y cuándo no. Con nuestra poca fe. La Biblia declara que se movía en lugares y no hacía nada. Porque había incredulidad. Cuando en el culto no pasa nada, no es que Dios no vino, porque por uno solo Él siempre está. Dios habla más allá de que lo escuches o no. Dios actúa más allá de lo que lo veas o no. ¿Que Él quiere hacer más? Sí, y puede, porque Él sigue teniendo el mismo poder. Si tan solo tocaras el borde de su manto, si tan solo te acercaras a Él para oírle, si en vez de decirle solamente cómo te sentís o qué enojado estás, después de hacer eso, cerraras la boca y abrieras tus oídos y dejaras que Dios te diga la verdad. Puede que te incomodes, puede que hasta te enojes, porque el primer sentimiento que nos surge, la primera emoción humana que aparece cuando algo no es como nos gusta, es esa. Por eso la Biblia dice, y es clarita, no una vez, muchas veces: quítense de ustedes toda ira, quiten de ustedes el enojo. El Salmo 73, vamos a leerlo. El Salmo 73 reza, verso 28. Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Por qué buscamos a Dios hoy? A lo mejor tenemos que tomar decisiones. Seguro, todos los días tenemos decisiones que tomar. Algunas son más importantes que otras o nos parecen más significativas que otras, pero todas son importantes. Orar y pedir a Dios dirección es sabiduría. Y es lo que Jesús nos enseña. Acercarnos a Dios para oír su consejo, para escuchar su voz en medio de tantas pálidas, en medio de tanta confusión reinante. Acercarte a Dios, que siempre habla la verdad, ¿te va a hacer bien o no? ¿Vale la pena acercarse a Dios? Y sí. Si estás enfermo, la enfermedad número 1 hoy por hoy en el mundo es la ansiedad y la depresión. Y no son enfermedades físicas, son espirituales. Por eso no hay pastilla que la pueda calmar, mucho menos sanar. La ansiedad está definida como el exceso de futuro. Porque el cerebro humano corre para el adelante, para apresurarse, porque quiere certidumbre. Y te desespera y te llena de ansiedad. Jesús lo sabía cuando dijo, basta cada día su propio afán, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué nos deprimimos? Por lo que pasó y nos quedamos en exceso de pasado. Y que nadie ve, que nada es. Y la verdad de Dios nos hace libres, nos hace ver que hoy es un día para empezar. Hoy es el día propicio para encontrar salvación. Hoy es el día propicio para iniciar el resto de tus días. Lo de ayer ya pasó.
Vos y yo no podemos hacer nada con el pasado. O tal vez sí. La Biblia nos enseña que nos conviene darle nuestro pasado a Él, para que todos los pecados sean sepultados. Podemos entregárselos a Él para encontrar en Él la gracia para el oportuno socorro. Y podemos venir ante Él para pedir socorro, para enfrentar sin miedo el futuro que no conocemos, pero estamos seguros que si Él está, todo va a estar bien. Suena caché. El mundo mismo lo dice, todo va a estar bien, ¿no? La única manera de que esté bien es si Él está. Por eso esta noche no podés seguir donde Él no esté. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, Cristo Jesús, Él es mi plenitud. Cristo Jesús, Él es mi plenitud. Dígaselo. Cristo